Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios te bendiga. Para los hermanos que han pedido una continuación de estos temas de la Virgen María, pues aquí viene el tema. Mientras cuando hablé sobre mi testimonio, en esos tiempos también tuve la oportunidad de que mi esposa me invitó a un viaje a México y a diferentes lugares turísticos y pude ir justamente a la Basílica de allá de México Federal, allá de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, y pude presenciar donde estaba la basílica y toda la historia que envolvía con el, con San Juan Diego. Y como decía, cuando, a medida que pasaron los años, ya creo que en el 2016, 2018, pues tuve la oportunidad de dar un primer tema afuera de mi parroquia. Y justamente cuando llegué a ese lugar se llama la parroquia de la Santísima Trinidad, allá en Wallingford, Connecticut. Y justamente fue en grupo de oración en donde me acuerdo que estaba hablando sobre el Espíritu Santo y hablé sobre la Virgen María y hablé sobre el milagro de Guadalupe, de, allá de México, y pregunté, ¿no? Pregunté en la audiencia si había algún mexicano. Y el hermano que estaba al frente de la sentaba, al frente de la silla, me dijo, todos. Así que el Señor trabajó conmigo también en el Espíritu para también presentarme a gente, hermanos que son bien devotos de la Virgen de Guadalupe. Amén. Entonces hoy día vamos a continuar con el tema sobre María Santísima, lo que es el tema de la terminología llamada tipología. Y tipología nada más es como un término que se usa en los teólogos, que quiere decir la relación que existe entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en la parte teológica. Es decir, la conexión bíblica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver que vamos a comenzar el día de hoy con esta enseñanza de María Santísima en el Antiguo Testamento y principio del Nuevo Testamento, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como ustedes pueden ver, tengo acá la imagen de la Virgen de Fátima, justamente cuando fue a mi viaje a Portugal en Fátima. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 4, nos va a hablar que desde que Dios nos ha elegido en Él, Dios nos ha elegido en Él desde la creación del mundo. Dios nos ha elegido en Él desde la creación del mundo, para que por medio de Él seamos santificados y tengamos ningún defecto en el amor. Entonces ya Dios nos había creado de antemano. Entonces en esa creación del mundo comienza el libro de Génesis con capítulo 3 versículo 15, donde nos va a hablar sobre lo que es el protoevangelio. Y el protoevangelio nada más quiere decir que la comunidad cristiana lo conocían como el evangelio preliminar, que consistía en cómo Dios mandaría a su ungido el Mesías para la salvación del mundo, llaman el protoevangelio. Pero es importante esto porque en Génesis 3:15 nos va a hablar que Dios va a poner enemistad entre la mujer y la serpiente. Entonces, en Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 16, si me recuerdo correcto, habla de cómo Satanás, el diablo, Lucifer, perdió su lugar en el cielo. ¿Por qué? Porque no quería servirle a una criatura que según él no tenía ni siquiera el poder, no tenía, digamos, eh, la credencial para que le pueda servir a una criatura que no era como un espíritu como él. Sin embargo, ¿cuál fue el asunto? Como dice Maximiliano Kolbe en una revelación mística, donde Dios le revela a Maximiliano Kolbe sobre el santo de Auschwitz, de los campos de concentración. El santo de Auschwitz tiene una revelación mística, donde se revela que está en el cielo, en la jerarquía del cielo, sí, celestial, está la Santísima Trinidad y al lado de esa Trinidad está la Virgen María. Entonces Satanás no quería servirle a la criatura como a la Virgen María y por eso decidió alejarse y perder el cielo y ahora combate contra la mujer. Entonces por eso que Génesis 3:15 nos dice que poner enemistad entre ti y la mujer. Y la mujer está en la Biblia de Jerusalén está en letra mayúscula.
Significa cuando hay una letra mayúscula significa que hay una importancia, un significado importante que tenemos que saber. Entonces, esa enemistad entre ti y la mujer significa que cuando Jesús fue a la boda de Caná, esa pareja de esposos se había acabado el vino. Y en Juan 2, del 1 al 3 nos relata que María viene y le dice, hijo, no tienen vino. Y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y una vez más se refiere a la mujer del Génesis 3:15, que también está en letra mayúscula, que significa que ella es esa mujer que realmente combatiría con nosotros por medio, defendiendo a sus hijos, los hijos de Dios, para contra las fuerzas del enemigo. Entonces los apóstoles en ese momento reconocieron a María, que era esa mujer del Génesis. ¿Ve? Entonces por eso está la conexión bíblica llamada tipología. Y bueno, sigamos comenzando, entonces comienzan con eso, y entonces ya vemos que Eva ha pecado. Entonces ahora vemos que Eva, siendo la madre de todos los vivientes, ella es la madre, es una mujer desobediente. Pero María es la nueva Eva que va a ser obediente, que va a ser fiel y que va a permitir que a través de ella se lleve el plan de salvación. Entonces María es ahora la madre de todos los hijos de Dios. Así es, ella es nuestra Madre Santísima. Entonces vemos ahí. Entonces cuando yo fui a Fátima, cuando fui, creo que fui, ¿dónde fue que fui? A Lourdes, sí, en Lourdes. Cuando María Santísima se presenta a Santa Bernadita, se presenta como la Inmaculada Concepción. Entonces ella le dice, yo quiero que le digas al obispo que por favor construyan un santuario a mi nombre para que venga a adorar a mi hijo. Y ella se dice, yo soy la Inmaculada Concepción. O sea, Bernadita tenía 8 años de edad y no tenía ni siquiera el mínimo conocimiento, porque ese tipo, ellos no tenían acceso a las Biblias, solamente lo sabía el párroco y el obispo. Entonces, cuando el obispo escucha a Bernadita, le dice, ¿dónde fue que tú has escuchado ese nombre? Lógico, Bernadita no tenía acceso a una Biblia, no había sido catequizada. Sin embargo, el obispo le dice, ¿dónde fue que escuchaste ese nombre? Le dice, bueno, la gran señora me ha hecho que te diga que yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces, eso lo hizo reaccionar al obispo, por el cual el día de hoy hay un santuario María. Entonces, en Génesis 3:15 nos está hablando justamente de que la mujer, en el vientre de esa mujer, habrá un niño, que ambos le pisarán la cabeza al enemigo. Entonces, ella es la Inmaculada Concepción, más conocida que significa que nació sin el pecado original. ¿Por qué? Porque a Dios le pareció bien así. Si en el vientre de su hijo, si el santo de todos los santos vendría a morar en un vientre materno, tiene que ser un vientre que no tenga ningún tipo de pecado. Entonces, ella es la Inmaculada Concepción. Y Bernadita se lo comunica al obispo, y por eso que viene eso de Génesis 3:15, poniendo en de ti y la mujer, y el famoso protoevangelio, que la creencia preliminar que el ungido de Dios, el Mesías, venía a salvación del mundo. Y como dije anteriormente, Satanás no quería servirle a una criatura, lo que la veía como insignificante, pero como una vez más, como dijo San Maximiliano Kolbe, en su visión mística, en esa contemplación mística, esa gracia que Dios tuvo a través de Santo de Auschwitz, pues él nos habla prácticamente de que está Santísima Trinidad y al lado de él está la Virgen María. Qué maravilla en el cielo, cosas que otros hermanos no conocen, pero como dije anteriormente, yo no soy egoísta, me gusta compartir con mucho amor lo de María Santísima pues, con todos ustedes. Entonces seguimos corriendo en el Antiguo Testamento y vamos a ver que ahora María es la nueva Eva. Es la mujer obediente por el cual los hijos de Dios van a través de ella, vamos a conocer al Hijo. Ahora, vamos a ir en 2 Samuel, capítulo 6, versículo del 9 al 11. En 2 Samuel, capítulo 6, versículo del 9 al 11, nos va a hablar de que el rey David estaba llevando el arca de la alianza a la ciudad de David. Pero en ese proceso, de ese viaje, sí, en esa transición, el rey David la lleva el arca de la alianza a la casa de un llamado, tiene un nombre, se llama Obededón el de Gat. Y dice que el arca de la alianza, Obededón de Gat, esto está en 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9 al 11, se queda ahí 3 meses. ¿Tiempo se quedó cuántas veces? 3 meses. ¿Cuánto tiempo se quedó María Santísima en la casa de Santa Isabel? 3 meses. Ahora, esos 3 meses no son como el calendario de nosotros, el que nosotros tenemos el día de hoy. Ellos tenían su propio calendario judío. Entonces, pero se quedó ahí 3 meses. Entonces, imagínense, vemos a veces la tipología, la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento,
donde vemos que María Santísima se quedó en la casa de Santa Isabel también por 3 meses. Ahora, ¿qué otra tipología existe? Así como en el Arca de la Alianza primeramente estaba el bastón de Aarón, según Hebreos 9, del 1 al 3, Hebreos 9, 1 al 3 nos habla que en el Arca de la Alianza estaba el bastón de Aarón, estaba el maná y estaba las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Una vez más, María es el arca de la nueva alianza. Dentro de ella está el bastón de Aarón, significaba que era el pastor del pueblo de Israel. ¿Quién es el pastor del pueblo de Dios? Jesucristo. Está el maná. ¿Quién es Jesucristo? El pan bajado del cielo. Y está la tabla de la ley, los 10 mandamientos, que Jesús es el Evangelio, es la eterna palabra de Dios. Entonces vemos aquí que María es la arca de la nueva alianza, como está también escrita en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, y el capítulo 12, versículo del 1 al 3. Entonces vamos a ver esa relación, ¿no es cierto? Ahora, qué interesante esto, porque dice que cuando el arca de la alianza se quedó en la casa de Obededón de Gat, en el Antiguo Testamento, según Samuel 6, del 9 al 11, nos dice que Dios bendijo no solamente a Obededón, sino también bendijo a su familia. Ajá. Entonces, María, siendo el arca de la nueva alianza, también al estar como miembro activo de esta santa iglesia católica, a través de ella también somos nosotros bendecidos, porque ella es la madre de Jesucristo, la madre del Emmanuel, del Dios con nosotros. Por eso que usted ve que cada hogar católico siempre va a haber una imagen, primeramente la última cena, la imagen de un crucifijo, de un Cristo crucificado, y también la imagen de la Virgen María, ¿sí? Porque una vez más ella es el arca de la nueva alianza, y así como Dios bendijo a este señor de Agat y a su familia, igual nosotros al tener el arca de la nueva alianza, también somos bendecidos por la presencia espiritual de María en nuestros hogares, ¿sí? Seguimos hablando. Ahora llegamos me encanta esta conexión bíblica, porque ahora vamos a la Primera de Reyes. En Primera de Reyes nos va a hablar, en el capítulo 2, versículo 19, nos va a hablar Primera de Reyes, nos va a hablar de algo muy interesante, ¿sí? Vamos a ver que el rey David tuvo hijos con sus sirvientas y con otras mujeres de su reino, y el rey David tuvo entre sus hijos a un tal llamado Adonías. Y Adonías era un hijo rebelde. Él quería el poder. Pero Dios quería que el hijo de Salomón, el hijo de entre David y Betsabé, sí, que fue Salomón, fuera quien fuera el heredero del reino, y por la cual prosiguiera la línea davídica, por el cual vendría Jesucristo a través de la línea davídica. ¿Sí? Entonces vamos a ver que Jesucristo nace porque él viene de la línea davídica. ¿De qué? ¿De la tribu de quién? De la tribu de Judá. La tribu de Judá. Cuando Jacob, en el capítulo 49 de Génesis, hizo su bendición a sus hijos, él dijo que de Judá nacería pues ese Mesías. Entonces, por eso que San José y Santa María vienen de la tribu de Judá. Entonces vemos ahí que esa relación del Mesías que vendría a través de esa línea davídica, que el línea del rey, el linaje, ¿no? El linaje del reino. Entonces Adonías va y le dice a Betsabé, a la madre de Salomón, que es la conocida como la Gebirá en hebreo significa la gran señora. El padre Pío llamaba a Santa María Virgen, le llamaba la Madonna, que le llama la gran dama, la Madonna, la gran dama, el padre Pío. Una vez en hebreo significa la gran dama, la gran señora. Entonces, en el Antiguo Testamento nos va a hablar que es la reina, es la madre del rey quien está a cargo del reino, ¿sí? Entonces no es la esposa del rey, sino la madre del rey. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Entonces vemos aquí que María Santísima, así como dice que Salomón, cuando la madre entró a hacer una petición porque Adonías le había pedido algo, dice que Salomón se postró en tierra frente a su madre y le mandó a traer una silla al lado de él, a la mano derecha de él. Entonces, qué cosa. Entonces, siendo Jesús judío, siendo Jesús con la religión judía, entonces, ¿qué vemos aquí? Que María Santísima es la madre del reino de Dios. Ella, por eso decimos, en el quinto misterio decimos la coronación de la Virgen María como reina y madre de nuestra iglesia. ¿Ve? En el quinto misterio que proclamamos, en los misterios que son de los misterios de júbilo, ¿cómo le llaman los misterios
gloriosos, gloriosos. El quinto misterio significa María, coronación de María como reina y madre de nuestra iglesia. Entonces ella es la madre del rey, que es judío, que Jesús es el rey. Entonces, ¿quién más que María está al lado de su madre? Pero como dijimos en la visión de San Mariano Colby, vemos que la Santísima Trinidad está presente y al lado de ella está la Virgen María. ¿Por qué? Porque a Dios le pareció bien. Qué interesante esto. Entonces seguimos corriendo porque el tiempo va volando y luego vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces ahí vamos a ver que nos dice que el rey Ahaz, que era el rey de la tribu de Judá, sí, está buscando una señal del cielo. Y Isaías, el profeta Isaías viene y le dice que nacería de una virgen nacería el Emmanuel, el Dios con nosotros. Que lo vemos esa conexión bíblica en el Evangelio del Nuevo Testamento, con el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? En según San Mateo, capítulo 1, versículo 23, donde se cumple la profecía del rey, de Isaías. Entonces, vemos que la Virgen ya toma nombre y la Virgen es más santísima. Muy bien, entonces con todo lo que estamos explicando, María también recibe muchos títulos como madre, ¿sí? Entonces tenemos, yo les invito a que lean el Catecismo Católico del numeral 960 a ver si dice aquí dónde fue que lo escribí. Ah, sí, del 963 hasta 975. Pero en el 971 dice algo muy interesante. Dice que el Santo Rosario, ¿sí? Es una síntesis. Una síntesis, una síntesis del Evangelio. ¿Cómo dijo? Es una síntesis del Evangelio. ¿Qué es una síntesis? Es algo resumido, no es un resumen, es algo resumido, pero con ciertas palabras. Es una síntesis, es como un efecto poderoso, como que se nota en la literatura de una síntesis, de algo que se dice de todo una historia. Entonces, el Santo Rosario es una síntesis del Nuevo Testamento. Entonces, por eso yo les invito a que lean el Catecismo Católico 963 al 975. Amén. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Es de que vemos esta conexión entre María, Antiguo Testamento, y Nuevo Testamento. Entonces, en el próximo video que vamos a hacer sobre nuestra madre, vamos a hablar ahora de lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que esa profecía de Miqueas, que nacería el rey, nacería en Belén. Y Belén tiene un nombre que se llama la ciudad del pan. Y también vamos en Miqueas, eso es Miqueas, y vamos a ver que también en Isaías capítulo 9, en versículo 9 va a recibir este rey muchos nombres. Consejero, rey poderoso. Sí, sí. Vamos a ver también de eso, porque es importante en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos que en la Iglesia Católica, sí, es muy importante la sana doctrina. Y es algo que el apóstol Pablo siempre hablaba en sus cartas, la sana doctrina. Entonces, cada domingo, usted y yo en el credo niceno, proclamamos justamente nuestra creencia católica, justamente que es la sana doctrina. Entonces van a mencionar a María, siempre dicen, ¿no? Y nació Santa María Virgen, nació de Santa María Virgen, lo cual significa que María es virgen antes, durante y después del parto. ¿Por qué? Porque a Dios le pareció bien. Por más que quedamos hablarlo como razonamiento humano. No, 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 no. Estas no son cosas de razonamiento humano ni científico. Esas son espirituales. Para gente espiritual que somos los católicos con mucho amor. Entonces, para terminar el día de hoy, espero que esta enseñanza pequeña les ayude a ustedes a creer más a nuestra Madre Santísima y ver de que todo lo que enseñamos en la Iglesia Católica sobre la Virgen, sobre la sana doctrina de la católica, es verdadera y es porque está en la Biblia, está también en la tradición que han seguido los apóstoles y está sobre todo en las cartas del magisterio de la Iglesia, por lo cual los papas han escrito cosas muy hermosas de nuestra Madre. Entonces, en el próximo video vamos a hablar del Nuevo Testamento, de María Santísima, de su presencia, de sus cualidades y sobre todo del Magnificat. Vamos a hablar cómo María fue educada en la catequesis judía desde niña. Vamos a hablar de eso, porque no quiero que el video sea largo. Así que Dios me lo bendiga, cuídense y Dios me lo bendiga para siempre. Terminamos el día de hoy una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios cuídense, Dios los bendiga. Hasta luego.